Hola, ¿qué tal? Vamos entonces a desarrollar el, la econometría de datos de panel, concretamente con efectos fijos, en un modelo teórico en el cual desarrollamos en un artículo eh, Alejandro Valle, Gloria Martínez y mi persona. Eh, la relación entre productividad y tasa de plusvalor. La tasa de plusvalor, como ustedes saben, es la tasa de plusvalía eh, que refleja o es una variable proxy de la tasa de explotación. Siempre hay que manejar eso. Estamos diciendo que la explotación se puede aproximar, el grado de explotación, el grado en que un trabajador es explotado, se puede aproximar a ese grado de explotación mediante la tasa de plusvalía. Entonces es proxy la tasa de plusvalor a la tasa de explotación. Ahora bien, eh, la tasa de explotación tendría una relación con la productividad. En la gráfica que estamos viendo en este propio instante, estamos viendo que la productividad, dice Marx, en la medida en que se incrementa, en la medida en que avanza el eje de las X hacia la derecha, tendríamos un crecimiento de la tasa de explotación, un crecimiento de la tasa de plusvalía. Eh, Viendo esto para 79 países del PWT versión 4, concretamente el EPWT, el Extended Penguin Table, eh, vemos que la relación con mínimos cuadrados ordinarios pareciera ser una relación negativa. Los puntos pequeñitos que se observan plantean una relación aparentemente negativa entre estas dos variables. Sin embargo, dice, eh, siguiendo fiel a la idea de Marx de que mientras un país avanza en productividad, avanzaría en tasa de explotación. Eh, lo que observamos con los datos de panel es que si observamos a cada país, no al conjunto de países, sino a cada país, sí se observan estas pendientes positivas. En ese sentido, con MCO obtenemos una pendiente, esta es la línea gruesa, una pendiente negativa para, para el conjunto de países, pero al observar país por país, vamos observando pendientes positivas. Entonces es curioso, es paradójico, cómo se mezclan estos dos tipos de perspectivas, el ver el conjunto de países y ver entre países cómo se relaciona esta, estas dos variables. Entonces quisiera enfatizar esto. Teóricamente debería de haber una relación positiva, eso es lo que plantea Marx, positiva entre incrementos de productividad y tasa de explotación. Vemos esto con las bases de datos del Extended Per Word Table y ¿qué es lo que observamos? Observamos una pendiente negativa, simplemente con mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, al ver que son datos de panel y que cada país puede tener aspectos bien diferenciados, niveles bien diferenciados, observamos que si hiciéramos mínimos cuadrados ordinarios para cada país, sí se observaría una relación positiva de incrementos de productividad hacia incrementos de tasa de plusvalor. Entonces es algo bien importante el comprender esto. Bien, dicho esto, definido la tasa de plusvalor como las ganancias entre los salarios y la productividad como el Producto Interno Bruto a precios constantes entre el empleo, pasamos pues a hacer lo siguiente. Nosotros en Stata tendríamos esta base de datos que se las voy a mandar eh, y bueno, nosotros estamos habituados a configurar XT set. En este caso, G, la variable G, es la variable de los sujetos o de los entes y periodo la de los años. Le damos Enter y es una base de datos de panel fuertemente balanceada. Es decir, no hay ausencia de datos ni transversales ni en el tiempo. Está del 95 al 2008. Aquí están los datos.
es importante ver cómo están ordenados los datos. Están cada país, país 1, el país 2, el país 3, y cada país tiene datos desde el 95 al 2008 para cada una de las variables. En este caso está productividad, tasa de plusvalor. Se nos hace más fácil poner a la productividad como el logaritmo de ella, Lx, y también la tasa de plusvalor como el logaritmo de y, simplemente para ponerlo y teclearlo más rápido. Bien, dicho eso, y esto es importante, que se organicen los datos de esa forma. Aquí están en el Excel, que también se los voy a enviar. Y tendríamos aquí eh, eh, el país. Para todos los países, aquí está. Para todos los países tendríamos 79 países. Venezuela, el último. El primero me parece que es Algeria. Tendríamos esa organización de datos de esta forma. Es muy importante esto porque si no, no se puede trabajar ni en Stata ni en eViews. Entonces tendríamos cada uno de los países con sus años respectivos, con sus variables respectivas. Y el segundo país debe tener ese mismo orden, el tercero también, y así hasta el país 79 en este caso, o el N país. Bien, dicho eso, eh, respetando esta cuestión, tenemos aquí que ya puse xtset. Y bueno, pues lo que habitualmente hacemos, ¿se acuerdan? Es ir a datos de panel, modelos lineales, regresión lineal con datos de panel, y tenemos primeramente dos vías. A realizarlo con efectos fijos o efectos aleatorios. Vamos a ver que Ly y Lx, si lo hacemos en efectos fijos, y tenemos razones para pensar que existen niveles diferenciados entre países, es decir, que el nivel de tasa de plusvalor de México, por ejemplo, o de El Salvador, está siempre por 200% o 150% de tasa de explotación. Es decir, que por cada unidad monetaria que se le paga al trabajador, se le explota básicamente 2 unidades monetarias. 2 unidades monetarias. Eso es lo que implica la tasa de explotación. Es decir, que si te pagan a ti $300 en El Salvador, realmente tú estás produciendo $600 de ganancia. La relación de 600 entre 300 es 200. Esa es la tasa de plusvalor. Algo similar se puede decir para México. Ahora bien, dicho eso, eh, si aplico efectos fijos, tendría yo una relación positiva. En cambio, si hubiese aplicado simplemente MCO, LY, LX, la relación hubiese sido negativa, tal y como se plantea precisamente en esta gráfica. La pendiente ahí nos está diciendo que es una elasticidad de 0.29 negativa. Esa es. Sin embargo, nuevamente reitero, los efectos fijos, es decir, los desniveles que hay entre cada país, y por tanto, si lo quieren ver de esa forma, las ordenadas al origen son bien diferenciadas y son sistemáticamente diferentes. Dicho de esta forma, entonces, eh, podríamos haber aplicado también efectos aleatorios. Aquí está, calculados con mínimos cuadrados generalizados, y nos da 0,5. Ahora bien, se acordarán ustedes que para aplicar la prueba de Hausmann y decidir si aplicamos efectos fijos o efectos aleatorios, tendríamos que guardar esto más o menos con este orden. No lo voy a hacer, pero el orden sería básicamente aplicar primero fijos, darle un nombre, guardarlo, aplicar efectos aleatorios, guardarlo, y luego la prueba de Hausmann, y eh, poner ese nombre que pusimos, por ejemplo, fijos y aleatorios. Esto está desarrollado en otros videos. Esta sería la prueba de Hausmann. Bien, si lo hiciéramos, nos diría que el valor de probabilidad es cercano a cero.
Por tanto, la hipótesis nula de que se preferirían efectos aleatorios sería rechazada y aplicaríamos entonces efectos fijos. Eh, como es importante el manejar esto y ver que dan los mismos resultados tanto en eViews como en cualquier otro programa y en Stata, voy a realizar la regresión para todos los países, tanto efectos fijos como en aleatorios en los dos programas. Bien, entonces, y ahí vamos a hacer en eViews, vamos a poner el test de Hausman, porque ya sabemos cómo hacerlo en Stata. Bien, entonces hagamos efectos fijos en Stata. Eh, Aquí está, modelos lineales, datos de panel, ok, efectos fijos para los 70, en este caso 72 países, no 79, 72 países, eh, y tenemos una relación de 26,90, 26,39, punto 26,39, esa es la elasticidad. Abro pues entonces lo mismo para eh, eh, en este caso para todos los países, pero en eViews. Y ¿qué es lo que hago? Aquí tengo ya las variables que están en el mismo tipo de orden, es decir, el X y el Y. Si las observo, tienen esa misma ordenación. El país 1, el año 95, 96, 97, así hasta 2008. El país 2, nuevamente desde el 95 hasta el 2008. Y así con el 72 país, que era, si no me recuerdo, Venezuela. Bien, dicho eso, selecciono estos dos, abro como ecuación y le digo que voy a relacionar Ly con una constante y Lx. Y le digo también que quisiera una regresión con efectos fijos, no en términos del periodo, sino en la sección cruzada. Esto también hay que explicarlo. Puede haber efectos fijos, puede haber diferencias sistemáticas en la ordenada al origen, en los niveles, pues, debido a la comparación de países. No es lo mismo El Salvador y México en tasa de plusvalor comparados, por ejemplo, con Estados Unidos y Canadá. Los niveles de Estados Unidos y Canadá de tasa de explotación andan por el 70%, mientras que México y El Salvador andan rondando el 150 y 200% de tasa de plusvalor. Y esto pues es la comparación entre entes, entre secciones, entre sujetos, ¿de acuerdo? Esta diferencia sistemática fija entre los paneles es lo que estamos midiendo. Pudiera ser, sin embargo, que esto existiera también en el tiempo, y aquí tendría que poner efectos fijos. Sin embargo, no argumentamos o no hay razón para pensar que haya, por ejemplo, una diferencia sustancialmente diferente en el año 2008 respecto al año 95, que los niveles fueran fundamentalmente diferentes. Podríamos hacerlo, pero en este caso realmente lo que más nos interesa, lo que más nos interesa es ver las diferencias de niveles entre países, entre entes, entre sujetos, entre paneles, entre la sección cruzada de países. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los efectos fijos, estas diferencias de niveles que nos interesa ver y que creemos que están más bien entre los sujetos o países que en el tiempo. Vamos a poner que no hay una ponderación en este sentido de sección cruzada, simplemente así tal cual, y le damos aceptar. Bien, tenemos en este caso 2639 en eViews y en Stata teníamos 2639. Voy a hacer ahora efectos aleatorios aquí mismo. Recuerden que lo hacemos de esta forma y le pongo aleatorios. Ahora es 0520.
0,520. Hago lo propio en el caso de eViews. Le pongo en Estimate o en estimación, le pongo en la sección cruzada que las diferencias no son sistemáticas, ¿no? Que simplemente son aleatorias. Le doy a aceptar y tengo el 0,520. Entonces tengo el mismo resultado, ¿de acuerdo? Con dos programas diferentes. No hemos hecho aquí nada de inferencia estadística. Eh, bien, es importante que en el caso de eViews, el realizar la prueba de Hausman presupone realizar inmediatamente antes la prueba de, o bien hacer la estimación con efectos aleatorios. Una vez que hago aleatorios y no fijos, puedo hacer esto. Una prueba de efectos fijos o aleatorios con la prueba de Hausman. La hipótesis nula es que se prefieren los efectos aleatorios. Entonces, ¿por qué? Porque las diferencias entre aleatorios y fijos no es sistemática, no hay gran diferencia. Sin embargo, el valor de probabilidad es de 0%, con lo cual rechazamos la hipótesis nula y decimos vamos a aplicar un enfoque de efectos fijos. Rechazamos que sea preferencial efectos aleatorios, vamos a aplicar efectos fijos. Y lo voy a hacer en Stata por esta vez. Lo voy a hacer acá para que quede la misma idea. Estoy en Stata y se acordarán que era xtrec ly lx fix effect. Guardo. ¿De acuerdo? Le voy a poner fijos. Hago lo propio ahora con efectos aleatorios ly lx random effect. Guardo. Importante recordar que le he puesto fijos y aleatorios. Entonces ahora Hausman fijos y aleatorio, me parece que lo puse con singular exactamente, y el valor de probabilidad en efecto es de 0. Vean ustedes que la prueba matemática está planteando una diferencia entre la canasta de estimadores B minúscula y de efectos fijos y los de efectos aleatorios B mayúscula. Esto que está acá es la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores invertida. Si fueran iguales, exactamente iguales, ¿de acuerdo? Si fueran exactamente iguales B minúscula y B mayúscula, el valor de toda esta expresión sería 0. En la medida en que no lo es, entonces son diferentes estas canastas de estimadores y por tanto la canasta de estimadores aleatoria y fija es diferente. Con lo cual realmente optaríamos por hacer un análisis de efectos fijos. Bien, en el artículo tenemos esto, que para el conjunto de países es punto 22, para el conjunto de países desarrollados con efectos fijos es punto 14 y punto 29 en el caso de países subdesarrollados. Aquí se aplicaron una serie de quizás de variables dummy, no necesariamente van a checar ahora que lo haga con eViews o Stata, pero es importante ver que existe una relación primera positiva en las tres, en el conjunto de países, en el conjunto de países desarrollados y subdesarrollados, y que es casi el doble la sensibilidad de la tasa de explotación a la productividad en el caso de los países subdesarrollados versus desarrollados. ¿Qué significa esto? Significa que por 1% que se incrementa la productividad en los países subdesarrollados, ellos son más sensibles a incrementar su tasa de explotación y sería el doble que la de los países desarrollados. Es importante esta cuestión teórica, no solamente matemática o econométrica o estadística, sino teórica.
Bien, voy a aprovechar que esto lo tengo también ya separado en el caso de eViews. Entonces, tenemos más o menos esto. Tenemos punto 22 en el caso del resultado del artículo. Tenemos en el caso, déjenme hacerlo otra vez para efectos fijos acá, abrir como ecuación, opciones, LY explica a LX, efectos fijos en esta parte, no ponderamos en este caso, con paneles podríamos hacerlo y vemos que tenemos punto 26, lo guardamos esto quizás o lo tenemos ahí minimizado, punto 26 para el global de los países. Es importante que esto lo obtengan ustedes y lo peguen en su evaluación. Estamos haciendo efectos fijos a nivel de países. Bien, ahí está. Vamos a hacerlo ahora a nivel de países ricos, con 28 países ricos y 44 países pobres. 8 y 4 son 12, 1 y 2 son 3 y 4 son 7, 72. Hagámoslo primero para los países ricos. Lo abrimos y nuevamente aplico LY y LX, abro como ecuación, LY, LX, verifico eso y nuevamente fijos, porque ya lo determiné a partir del gran conjunto de países, que debería de ser fijos y no aleatorios, y determino en este caso que es de punto 14. Punto 14, se acordarán que era para el conjunto punto 26, la elasticidad, y para países ricos es punto 14. Vamos a ver cuánto es para países pobres. Lo abrimos, nuevamente selecciono LY, LX, abro la ecuación, datos de panel, verifico que sea LY explicado por LX, opciones de panel, para sección cruzada sí, pero para el periodo no, le decimos que sea no ponderado y vamos a ver si hubo un error acá al abrir los datos. Yo creo que sí, déjenme ver, sí, déjenme abrirlo de nuevo, esto suele suceder. Entonces lo abro nuevamente, países pobres, verifico que haya datos, si los hay. Entonces LY, LX, abrir como ecuación, datos de panel, para sección cruzada fijos, y tengo punto 29. Entonces lo voy a poner acá. Para los países como un todo, tenemos punto 26 la elasticidad. Para países pobres, tenemos punto 29. Y para países ricos, tenemos punto, déjenme verlo, estos son todos los países y me parece que este es para países, déjame ver, países ricos con punto 14. Entonces se puede observar que realmente la elasticidad es el doble, más del doble que la de los países ricos. La sensibilidad, si lo quieren ver así, a los incrementos de productividad de la tasa de plusvalor. Es decir, cómo reacciona la tasa de plusvalor hacia incrementos de la tasa de la productividad, de los incrementos de la productividad, cómo reacciona. Y entonces eso es lo que tenemos para este estudio. Bien, más o menos estos son los datos que se obtuvieron en el artículo, punto 22, punto 14, punto 29. ¿De acuerdo? Bien, las diferencias, ya digo, son el uso de utilizar alguna dicotómica, etcétera. Bien, dicho eso, se conservan más o menos las proporciones. Ahora bien, en la
evaluación lo que vamos a pedir es que se hagan estos tres modelos de efectos fijos eh, para los países, todos los países, para los países pobres y para los países ricos. Las bases de datos las vamos a mostrar, se las vamos a dar, ¿de acuerdo? Y vamos a pedirles que hagan, les vamos a dar los archivos de view solamente para que ustedes hagan esto. Ya verificamos que dan los mismos resultados en Stata que en eViews y que, bueno, pues que podemos hacerlo esto de esta manera, ¿de acuerdo? Vamos a enviar pues una hoja de preguntas. Aquí ya desarrollamos algunas de ellas, ¿de acuerdo? Y bueno, en esta pregunta 3, cómo debió de ser la prueba de Hausmann para justificar la aplicación de efectos fijos, argumenta la hipótesis nula y cómo debe ser el valor de probabilidad. Bueno, la pregunta 4 la pondremos aquí a partir de esto que estamos desarrollando y podríamos poner, por ejemplo, desarrolla eh, eh, la ecuación con datos de panel entre ln de tasa de plusvalor L y ln de productividad con efectos fijos para el total de países para los países ricos y para los países pobres. Es decir, que deberás de pegar 3 ecuaciones. Se pide además que obtengas la prueba de Hausmann para el total de los países, tal y como lo he desarrollado yo. Entonces, tendríamos aquí 3 regresiones, ¿no? La regresión A, la regresión B, la regresión C. Y después aquí pedimos la prueba de Hausmann para el total de los países. Eso es pues la